México 2, Japón 1 y vamos ganando este 7 contra 7 México contra Japón y estas son excelentes noticias para México. La noche del viernes en la hermosa Ciudad Juárez, el fajador Shunsekine Takeda no aguantó la pócima, no pudo contra el mexicano invicto Miguel el Fantástico Esparza y terminó noqueado en el séptimo round en un tirazo, mis amigos. A mi gusto, el mejor tiro de todo el fin de semana, fue un duelo de garra y de entrega. El japonés se quiso fajar al tú por tú con el mexicano, pero al mexicano le sobró corazón. El mexicano no quería ser destruido frente a su gente. Desde el round 1 sin round de estudio, ambos se dieron con todo. El mexicano poco a poco fue minando la resistencia del japonés con golpes al cuerpo y ya en el séptimo round, Miguel el Fantástico Esparza liquidó al japonés por nocaut técnico. El japonés tiró un volumen de golpes impresionante, pero los puños del Fantástico tuvieron más poder. La noche del viernes ambos peleadores se la rifaron, los dos dejaron todo sobre el ring y el japonés merece todo nuestro respeto por el enorme corazón que mostró dentro del ring. Sin embargo, con el corazón no se gana, hay que tenerlo todo y el mexicano tuvo más paciencia, tuvo más técnica, tuvo más precisión y mejor condición físico-atlética, dejando en claro que México en su casa es tan indestructible como los japoneses en la suya. El Fantástico con este triunfo coloca a nuestro país con la ventaja de 2-1 sobre Japón. Recordemos que el Panterita Neri noqueó a Kameda y junto a Nakatani noqueó al General Cuellar y ahora el Fantástico, sacando la gallardía y la jerarquía, noqueó a Takeda, demostrando así la superioridad del boxeo mexicano sobre el japonés. Un profundo respiro de aire puro le da el Fantástico al boxeo mexicano. El boxeo sin duda alguna es el deporte que más gloria le ha dado a México. Esto no es fútbol y aquí en el boxeo a México sí se le respeta. Excelente actuación del Fantástico y esperemos ver a este invicto prospecto mexicano luchar por un campeonato mundial muy pronto. El mexicano superó la más dura prueba que se le ha enfrentado hasta el momento y regálame un like si estás feliz porque vamos 2-1 en el marcador. México 2, Japón 1, ¡qué alegría! Desde el sonar de la campana en el primer asalto, el mexicano Miguel Esparza y el japonés Shun Takeda se olvidaron del round de estudio y comenzaron a intercambiar golpes buscando castigar a su rival y terminar de forma rápida el compromiso. Como un auténtico kamikaze, el japonés siguió propinando golpes al mexicano, quien nunca se rindió y por momentos estuvo abajo en las tarjetas, hay que decirlo, pero reaccionó muy bien ante el castigo, tuvo paciencia. Takeda logró arrinconar a Esparza en la esquina del cuadrilátero y seguir con fuertes impactos, a lo que el Fantástico nunca, pero nunca se dejó caer. Y fue en la parte final del séptimo round cuando un upper mermó de forma considerable a Shun Takeda para que el referee detuviera el combate y darle el triunfo a Miguel el Fantástico Esparza. Muy bien se vio el Fantástico y el error del japonés fue querer pelearle al tú por tú. El japonés no llevaba un plan B, no había estudiado a su rival y si lo hizo no se notó porque desde un principio el japonés se le dejó ir con todo al mexicano, pero el mexicano en los primeros rounds aguantó sus embates, lo esperó, tuvo paciencia y con movimientos de cintura y con ganchos al hígado lo fue rompiendo poco a poco y ya en el round 7 el japonés no podía respirar por la golpiza al cuerpo que el mexicano le había acomodado, dejándolo a merced de las combinaciones letales y ese upper fantástico. De esta manera el referee tuvo que detener la pelea para evitar una tragedia mayor y así el mexicano avanza hacia el campeonato mundial con pasos firmes. El mexicano con esta victoria mejora su récord de invicto a 18 peleas ganadas, 13 knockouts y ¿saben qué? A mí me gustaría ver pelear al Fantástico, que se faje contra Oscar Valdez. Creo que ese tiro sería muy interesante. Como dato interesante, el Fantástico hace sparring con otro de nuestros boxeadores favoritos, con el Sugar Núñez. Así que tiene buena escuela, buena preparación, se está preparando en serio para ser campeón del mundo. Este mexicano está para grandes cosas, pero antes, a mí en lo personal, me gustaría verlo pelear contra Oscar Valdez o contra el Rocky Hernández, quien también ganó este fin de semana. Trae buen nivel el mexicano y la está rompiendo en los pesos superpluma. Hay mucho México para ratos, sí señor.
Estamos muy felices por esta gloria para México y antes de continuar con la siguiente pelea, antes de platicar de la paliza que le dieron al Rayo Valenzuela, quiero pedirte que te suscribas si aún no te has suscrito. Si eres de los que nomás ven pero no están suscritos, suscríbete ahora mismo, toca la campanita de notificaciones y actívalas todas para que tengas 7 años de buena suerte y para que México le siga ganando a Japón. Tu suscripción es mágica, todo lo puede y es gratis, que es lo mejor de todo. ¿Qué es? Quedan 30 segundos. Bueno, por lo menos la pelea fue cerraron bien. No, han cerrado, vamos, o sea, tiene la... El reinado del México-americano José el Rayo Valenzuela en el peso superligero por la AMB se redujo a una sola pelea, ya que este sábado pasado fue superado de principio a fin por Gary Antoine Roussel, un boxeador rico en recursos que resultó indescifrable. El Rayo terminó humillado, pésima pelea hizo el Rayo, hay que decirlo. De acuerdo a los datos recabados, el México-americano apenas conectó el 29% de sus golpes, 127 conectados de 443 lanzados, mientras que Roussel alcanzó el 27% pero con el doble de golpes lanzados, 252 de 957. Al final, una noche pésima para el Rayo Valenzuela, que deberá recalcular su carrera si es que quiere hacerse de un nombre dentro del boxeo. Si bien venció a Pitbull Cruz hace unos meses, en esa ocasión también pegó poco, lo cual no basta para sobresalir en una división repleta de calidad. Después de vencer al Perro Chulo en agosto del año pasado, el nacido en Los Mochis, Sinaloa, pensó que podría dar un salto más al estrellato, pero se encontró con un rival más movedizo y certero en sus golpes que siempre impuso su mayor calidad. Y el día de ayer por la noche le dieron una reverenda madrina al Rayo Valenzuela, despojándolo de su campeonato mundial de los pesos superligeros. El poderoso Gary Antoine Roussel tuvo una espectacular noche de inicio a fin. Doblegó a José Valenzuela para ganar por decisión unánime, con tarjetas 112, 108, 119, 109 y 120, 109, y arrebatarle el campeonato mundial WBA de los pesos superligeros. Hay que reconocerlo. Si el Rayo dio la fórmula para derrotar al Perro Chulo, entonces Gary Antoine Roussel dio la fórmula para derrotar. Roussel presionó toda la pelea, pero lo hizo de manera muy diferente al Perro Chulo. El Perro Chulo, cuando peleó con el Rayo, nomás se la pasaba lanzando volados a lo loco, pero Gary Antoine Roussel se vio muy fino, soltó mucho jab y con el simple 1-2 tuvo al Rayo Valenzuela pariendo chayotes toda la pelea. El uso fino del jab y del recto, más ganchos al cuerpo y fintas veloces, más una presión demoníaca, fue la pócima perfecta para derrotar al Rayo Valenzuela. Ganó Gary y ganó bien, fue superior en toda la pelea. Gary Antoine Roussel es un campeón muy digno y lo felicitamos por su tremenda actuación tan espectacular y contundente. A mí en lo personal me gustaría ver pelear a Gary Antoine Roussel contra el japonés Andy Hiraoka. Creo que ese sería uno de los mejores tiros de este 2025. Y también ayer por la noche peleó Gervonta Davis y me imagino que ya saben que le robaron la pelea a Lamont Roach. Lamont Roach dio una excelente pelea, ya conocía a Gervonta Davis desde los amateurs, donde Gervonta le ganó 2 veces a Roach. Gervonta esta vez subestimó a su rival y aquí no hay enemigo pequeño. Lamont Roach Jr. terminó en un sorprendente empate mayoritario en un Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, que según Premier Boxing Champions recibió a 19,250 aficionados que querían ver ganar a Gervonta Davis. En cambio, Roach se paró en la línea de fuego, absorbió lo que Davis tenía para ofrecer y respondió con golpes que sorprendieron no solo a Davis sino al respetable público. Tal como se esperaba, el Gervonta tuvo un comienzo lento durante la primera mitad de la pelea, pero Roach aprovechó, presionó la acción y evitó ser atrapado con un golpe que terminara rápido el combate. En los rounds intermedios, Gervonta Davis comenzó a abrir su ofensiva, pero Roach se mantuvo firme y atrapó al campeón en contraataques y combinaciones. Y en una escena increíble, Gervonta Davis inexplicablemente se arrodilló en el 9º round y el árbitro Steve Wilkes decidió no calificar la caída. El referee no aplicó el conteo ya que Davis sugirió que tenía algo en el ojo. La pelea se reanudó, pero la caída pudo haber inclinado el péndulo a favor de Roach. Y en el final de la pelea hubo algo muy polémico, el hecho de que Gervonta Davis se le acercó a Roach y le dijo:
ellos no te van a dar la victoria. Y suponemos que ellos son los jueces, porque si los jueces hubieran tomado esa rodilla en el suelo como knockdown, Gervonta Davis hubiera perdido contra un rival que en apariencia era mucho más débil, pero Roach le faltó el respeto a Gervonta e hizo la pelea de su vida, y ahora solamente Roach y el Pitbull Cruz han sido los únicos boxeadores que le han aguantado los 12 rounds a Gervonta Davis. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fue robo o fue un justo empate? Me muero por leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Muy polémico resultado, empate por decisión mayoritaria entre Gervonta Davis y Lamont Roach. Las tarjetas fueron un ridículo 115-113 a favor de Gervonta, 114-114 y 114-114. Esas tarjetas ridículas 115-113 a favor de Gervonta fue una infamia, un robo auténtico. Gervonta no es invencible y Lamont Roach lo puso en evidencia. Muy bien hecho Lamont Roach. Y ahora vámonos a Puerto Rico, porque también el sábado por la noche tuvimos el tirazazazo entre Subriel Matías y Gabriel Goyás Valenzuela. Y ganó el de Puerto Rico. Aún hay galleta, aún puede aspirar a cosas grandes Subriel Matías. Con una ráfaga letal de buenos golpes en el octavo round, el ex campeón mundial boricua Subriel Matías noqueó al mexicano Gabriel Goyás Valenzuela en el Coliseo Tomás Dones de Fajardo para convertirse en el retador mandatorio al título superligero de las 140 libras de la Federación Internacional de Boxeo. De esta manera, Subriel Matías se coloca a un paso de recuperar su campeonato que perdió hace un año en Puerto Rico ante el australiano en ese entonces desconocido Liam Paró. Actualmente el estadounidense Richardson Hitchkins es el monarca de la Federación Internacional de Boxeo en las 140 libras. Matías trae buena mentalidad, trae buen ritmo y la hora de la verdad será contra Richardson Hitchkins, que va a ser un tirazo. Esta pelea contra Goyás Valenzuela estuvo chida, estuvo muy buena. Luego de un primer round flojo, Subriel Matías comenzó en el segundo round golpeando el rostro del mexicano. Esto alborotó al respetable público, pero el mexicano no se quedó con los brazos cruzados y terminó siendo un sangriento intercambio. Tuvo una pelea muy digna el mexicano, hay que decirlo, no se le recrimina nada al mexicano, peleó bien. Aún así, el orgullo de Maternillo siguió castigando a Goyás Valenzuela con la intensa ofensiva que lo caracteriza, dejándolo visiblemente afectado al final del tercer round. Durante el cuarto round, los golpes de Matías abrieron una enorme herida en el pómulo derecho del tapatío que provocó que tuviera parte de su cara bañada en sangre por el resto del pleito. Una pelea limítrofe, intensa, sangrienta, así como nos gusta. De hecho, el doctor tuvo que revisar a Goyás Valenzuela al principio del quinto round para dar el aval de que estaba apto para continuar. Y esto volvió a suceder al inicio del séptimo round, ya que el ojo izquierdo del mexicano también estaba inflamado. Hasta ese momento, Goyás Valenzuela había aguantado todos los puños que Matías le había lanzado sin dar señales de que existían posibilidades de que fuera derribado. Aguantó bien el mexicano como macho, pero esto cambió en el octavo round, donde el fajardeño lo agobió con varias combinaciones al rostro y el referee Roberto Ramírez detuvo la pelea. Pura acción, pura adrenalina, peleas limítrofes, sangrientas e intensas, así como nos gustan. Se vivió mucha intensidad este fin de semana y México lleva la delantera contra Japón. El fantástico se vio arrollador. El Rayo Valenzuela poco le duró el gusto de ser campeón, cayó ante un Gary Antoine Russell que salió mucho mejor preparado, y por otro lado le robaron la pelea a Lamont Roach. Gervonta Davis es el nuevo Mayweather del boxeo, en el sentido que está muy bien protegido, porque gane o pierda, terminará ganando. Subriel Matías lució y convenció, cumplió con su afición y frente a su gente, y su siguiente rival será Richardson Hitchkins.
Qué tremendo fin de semana tuvimos, mis amigos. Agradecemos mucho sus comentarios que nos hacen. Escríbanos con la confianza de que vamos a leer a todos y a cada uno de sus comentarios. Lo menos que podemos hacer en atención a su tiempo es leerlos y ponerles corazón a todos. Muchas gracias por llegar a la distancia con nosotros. Disfruten su fin de semana y si este video te ha parecido útil o entretenido, te pido de favor que lo compartas con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia, para así llegar a una mayor audiencia y muy pronto a los 100,000 suscriptores. Mi Richie, mi hermano, gracias por apoyarme para que pueda estar aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada. Bueno, por lo menos la pelea cerraron bien. No, han cerrado, vamos, o sea, tiene la gente loca ahora mismo. Y Russell lleva como que minuto y medio sin el bucal.